Si es que eso es así. De toda la vida de Dios. Queramos o no, pues es así. Si es que en esta vida nadie te regala nada. Sí que los sueños, que son muy bonitos, pero luego ¿qué? Luego te ves con 2 hijos, una hipoteca, y entonces ¿qué haces? Que vamos, que por mí, hija, yo podría haber sido modelo. Sabéis que yo fui reina del Hospitalet de Llobregat por 4 años seguidos, con corona y todo. Más bonita que iba yo. Que yo por aquel entonces tenía muchísimos pretendientes. Actores, cantantes, pero vamos, que eran todos unos cantamañanas. Si es que hay que ser realista. Uno tiene que buscar su nombre, pues eso, que le dé una seguridad, que le asegure el pan para cada día. Un choricito no cocido, porque hija, escúchame, ¿qué es un cocido sin chorizo? Si es lo que yo digo siempre, que yo me elegía uno de números, uno que estudió para banquero, que bueno, que un abogado, un médico, una cosa de estas, ¿sabes? Que también me hubiera valido. Porque lo que importa es ir con la cabeza bien alta. Ir tú por la calle y ir orgullosa de tu hombre. Imagínate que yo me hubiese ido con el Felipe. Ay, alma de cántaro, pobrecito mío, ahí de pueblo en pueblo tocando el organillo. ¿Tú te crees que vida es esa? ¡Qué vergüenza más gorda! Que es que hay que crecer, hombre. Que la vida es muy dura como para ir andando por ahí haciendo gilipollas. La vida es demasiado dura como para andar por ahí haciendo el gilipollas. De pequeños, unos querían ser policías, otros bomberos y algunos astronautas. Yo quería ser payaso, casarme con Marilyn Monroe y viajar por todo el mundo en submarino. Pero crecí. Marilyn murió y descubrí que tengo claustrofobia, de modo que me hice un hombre. Fui a la universidad y acabé mi carrera. Podría haber sido juez, banquero o abogado, pero al fin y al cabo, habría seguido siendo un payaso.